Hola a todos, soy Jenny y en el personaje de hoy vamos a hablar de un señor fiscal que quien haya jugado a la saga Ace Attorney conocerá muy bien. Hablo de Miles Edgeworth. Al principio Miles se nos muestra como un fiscal prodigio, letal, siempre dispuesto a ir al veredicto de culpabilidad sea como sea. No pierde un caso y lleva, pues si mal no recuerdo al principio del juego, llevaba como unos 10 años ejerciendo de fiscal. Es un tipo serio, frío, calculador y va a hacer de los casos para Phoenix, que es el protagonista de la saga, un auténtico infierno al principio. Además de ser todas estas cosas, también se nos revela pronto que es el mejor amigo de Phoenix cuando eran niños, cuando iban al colegio. Junto con Larry también, estos tres eran amigos en el colegio. Y según nos cuenta Phoenix, Edgeworth lo que quería era convertirse en abogado como su padre para defender a los inocentes en un juicio. Sin embargo, cuando llegan a quinto de primaria, Edgeworth de pronto desaparece. Dejan de saber nada de él, solo saben que se ha trasladado de de colegio, y ya no saben nada más. Entonces cuando le ve convertido en fiscal, pues se descuadra bastante porque Phoenix pensaba que él quería ser abogado. Y a partir de ahora voy a hablar del pasado de Edgeworth y voy a hablar del primer juego, del final. Así que si no habéis jugado y queréis hacerlo, parad aquí porque os voy a destripar al primer villano, por llamarle de alguna manera a este personaje. Cuando Edgeworth era pequeño, acompañó a su padre a uno de los juicios. ¿Qué ocurrió? Que se metieron en el ascensor junto a un guardia de seguridad, hubo un terremoto y se quedaron encerrados en el ascensor sin luz durante 5 horas. El guardia que les acompañaba empezó a perder la cabeza por estar allí encerrado y atacó al padre de Edgeworth. En el proceso se le cayó el arma y el niño cogió la pistola y se la lanzó a su padre para intentar salvarle. Cerró los ojos, se escuchó un disparo, un grito, y lo que supo al despertarse era que su padre estaba muerto. Él vivió toda su vida pensando que había sido él el que había disparado a su padre. Y cuando Manfred von Karma, que era un fiscal, bueno, y lo seguía siendo en ese momento, era un fiscal que se ofreció a cuidarle, pues decidió cambiar su rumbo por culpa de Manfred von Karma. Y entonces, en vez de convertirse en un abogado como su padre, viró para convertirse en un fiscal perfecto, tal y como von Karma le enseñó. Así, cuando conocemos a Edgeworth, le conocemos como una persona que no duda en utilizar pruebas falsas con el único objetivo de obtener un veredicto de culpabilidad. Porque cuando era pequeño él pensaba que todo el mundo era inocente hasta que se demostrara lo contrario. Sin embargo, después de los eventos ocurridos en aquel ascensor, él sabe, entre comillas, que una persona que es culpable debe ir a la cárcel como sea, aunque deba mostrar pruebas falsas para que así sea, porque no es capaz de dejar en libertad a alguien que es culpable. Aunque tampoco le da la oportunidad a la persona de demostrar que realmente es inocente. Pero para él, todo el que está siendo juzgado por un crimen es porque realmente lo ha cometido. A pesar de los años, Edgeworth sigue teniendo pesadillas sobre el día en el que se quedó encerrado en el ascensor, y muchas veces dice que es incapaz de olvidar el grito desgarrador que salió el día en el que se disparó el arma. Aún así, no cede en su pensamiento actual hasta que ocurre un incidente el día de Navidad, que es el caso final del primer juego. En este caso, se nos presenta a Edgeworth en una barca en la que el acompañante que va con él tiene una pistola. Este dispara y quien cae al agua es la persona que tiene la pistola. Y entonces, cuando aparece un cadáver en la orilla, Edgeworth es el principal sospechoso. Primero por hacer el gilipollas y coger el arma del enemigo. Bueno, de la persona que estaba con él en la canoa. ¿A quién se le ocurre coger el arma? Más siendo fiscal, pero bueno, vamos a dejar eso de lado. El caso es ese, que el principal sospechoso de ese asesinato es Edgeworth. Y cuando Phoenix se entera, pues no duda en ir a por él y a decirle que él le va a defender. Edgeworth no quiere defensa, porque sigue con su misma mentalidad de que una persona que está siendo juzgada por un asesinato es el culpable. Y aunque él no recuerda haber disparado y tiene la cabeza confusa porque le vio caer de la barca, aunque él no disparase,
pero él piensa que es culpable de alguna manera y no quiere la defensa de Phoenix, sobre todo porque el fiscal del caso es su mentor, Manfred von Karma, y sabe que, aparte de que nadie va a querer defenderle, aunque Phoenix lo haga, sigue siendo un novato y no va a conseguir absolutamente nada, así que le niega el favor. Después de insistir mucho, Edgeworth accede a que Phoenix le defienda a regañadientes, ¿vale? Pero accede. Entonces descubrimos que Manfred es todavía peor que lo que era Edgeworth. Él, las pruebas falsas, cada 2x3. Es una persona muy carismática también y bastante convincente con sus argumentos, aparte de que es un fiscal prodigio que lleva 40 años sin haber perdido un caso. Aún así, cuando avanzamos en el caso, descubrimos la verdad de lo que hay detrás del pasado de Edgeworth. Recuerdo que Miles creció pensando que él había matado a su padre. Y entonces en este caso descubrimos que no, que él no había sido el asesino de su padre. Aquí descubrimos, así ya después de muchas horas de juego, que Miles lanzó la pistola y esta se disparó, pero no empotró la bala contra él, sino salió fuera del ascensor y golpeó a quien estaba fuera, que era Manfred von Karma. Le disparó en el hombro. Entonces Manfred, enfadado, no solo porque en el juicio en el que había estado contra Gregory, que es el padre de Miles, le habían acusado por primera vez en su vida de usar pruebas falsas, no solo contento con eso, había recibido un balazo también por culpa de Gregory, entre comillas. Entonces, hastiado, lleno de ira, de furia, coge un arma y mata a Gregory, mata al padre de Edgeworth. Luego se hace cargo de su hijo y ya sabemos el resto de la historia. Le convierte en un fiscal como él, bajo la mentira de que él no sabía nada de lo que había pasado en ese ascensor. Entonces, cuando ya descubrimos todo el pastel y Manfred va a la cárcel, Miles por fin recuerda lo que él quería ser. Él quería ser abogado para defender a gente que había estado en un estrado como había estado él en ese momento. Él no había matado a nadie y aún así el fiscal no paraba de machacar para que fuera a la cárcel, incluso siendo inocente. Entonces recordó que todo el mundo es inocente antes de que se demuestre lo contrario. Por supuesto, una persona normal que ha vivido toda su vida bajo el techo del asesino de su padre y que ha estado viviendo bajo las reglas de ese cabronazo, no puede avanzar tan fácilmente. O sea, su mente se hace un batiburrillo y decide marcharse. Aunque se marcha de una manera bastante tétrica. Deja una nota que dice: el fiscal Miles Edgeworth elige la muerte. Y te dejan el juego con ese final. Y es una de... No, Miles, ¿qué vas a hacer? No, por favor. Pero bueno, el caso es que el desarrollo de este personaje es muy curioso porque él no hace absolutamente nada. O sea, él solo sigue los pasos de quien le guía. Primero de su padre y luego de Manfred. Y luego cuando ya descubre toda la verdad se siente perdido. No sabe a quién creer, no sabe qué hacer. Y entonces se marcha. Se marcha porque no puede más. Antes de terminar con el desarrollo del personaje voy a hablar de sus stats, ¿vale? En maldad y bondad, pues bueno, depende de dónde nos ubiquemos. Él, cuando es un fiscal de mano de Manfred von Karma, es bastante malo. ¿Por qué? Porque inventa pruebas para hacer que una persona inocente sea culpable. Aunque para él sea culpable, pues no es algo muy loable. Claro que luego cuando el personaje cambia, eso también cambia. Por lo tanto, en maldad, bondad le voy a poner la mitad. ¿Vale? Un poco la mitad. ¿Por qué? Pues por eso, porque es malo, no es un malo como pueda ser Manfred von Karma. A ver, es malo porque le han inculcado para serlo, ¿no? Y cuando es bueno, pues intenta hacer todo lo posible dentro de lo que puede, pero tampoco es aquí un superhéroe de la hostia, es un fiscal, pobrecito mío. Así que yo diría que la mitad. Inteligencia, pues bueno, para ser un fiscal hay que ser jodidamente inteligente, así que ese stat lo va a tener bastante altito, ¿vale? Porque es un fiscal prodigio al fin y al cabo, ha sido inculcado con un prodigio y su hermanastra también es un prodigio, así que inteligencia no le falta, desde luego. Locura no tiene, ¿vale? Es un personaje muy racional, es un fiscal obviamente,
No pierde la cabeza en ningún momento a pesar de las circunstancias. No es como Manfred, otra vez, que cuando se... incluso atacar al abogado. O sea, no tiene locura. En cuanto a sensibilidad y empatía, pues bueno, nos pasa otra vez como nos vuelve a pasar con Cedric o con Hikaru Kaoru. No tanto como Hikaru Kaoru, más como Cedric. O sea, es un personaje que ha vivido la muerte de su padre y ha vivido toda su vida pensando que había sido él quien la había matado. Entonces su sensibilidad en ese momento es bastante alta porque a raíz de ello cambia por completo su mentalidad y decide, en vez de ser abogado, decide ser un fiscal. ¿Qué hace eso? Pues le enfría el carácter, le hace una persona fría y calculadora, entonces su sensibilidad baja. Ha estado mandando a la cárcel a gente inocente mostrando pruebas falsas, o sea, mucha empatía y sensibilidad no es eso. Claro que luego, cuando otra vez vuelve a ser la persona que era antes, eso vuelve a cambiar. Ya empieza a pensar, ¿y si no es culpable? ¿Y si esta prueba me está diciendo que el culpable es ese de allí? ¿Debo creerla? Dice, bueno, pues debería hacer una línea de investigación por si acaso me estoy equivocando yo con mi juicio. Entonces eso ya es bastante más sensible y empático. Por lo tanto le voy a poner también la mitad más o menos. En cuanto a carisma, es un personaje muy carismático, ¿vale? Voy a hablar un poco de lo que viene después del primer juego. Y es que pasa de ser un fiscal a ser el jefe de los fiscales, que no me acuerdo cómo lo llaman en el juego. Pero bueno, toda la policía está a las órdenes de Edgeworth. Tiene de hecho a un fiel servidor llamado Gamshow, que es otro policía y que es súper seguidor de él y que hará lo que sea por él. Lo mismo con el resto de la policía, aparte de que porque están bajo los servicios de la fiscalía, es que Edgeworth es un personaje muy carismático, o sea, es el mejor amigo de Phoenix, vuelve a serlo, se lleva bien con Maya, incluso aunque tiene a Francisca, que es su hermanastra, como enemiga, en cierta manera también es su aliada. O sea, es un personaje muy carismático. Y determinación. Bueno, pues su determinación también es bastante alta. ¿Por qué? Bueno, pues cuando él es malo, su determinación para encerrar a los culpables es enorme. Está dispuesto a sacrificar su carrera si es necesario por meterle en la cárcel. Y digo sacrificar su carrera por las pruebas falsas, porque si te pillan, te quitan la licencia, ¿no? Entonces, y él no duda en usarlo. Y luego, cuando vuelve otra vez a ser el que era, su determinación sigue siendo alta, pero por el lado contrario, por demostrar quién es el verdadero culpable. O sea, si la persona que está siendo juzgada no es culpable, entonces él hará lo posible porque él no sea el culpable del caso. O sea, él lo que quiere es justicia verdadera. Lo que quiere es que la persona que ha cometido el delito vaya a la cárcel y que la persona que no lo ha hecho, que sea liberada. Entonces su determinación es bastante elevada también. Y ahora voy a hablar de lo que me falta y es del resto de juegos. Como he dicho antes, Miles se vuelve el jefe de los fiscales y cambia sus maneras por completo. Ya no usa pruebas falsas y se limita a hacer líneas de investigación para ver quién es el culpable. Luego, cuando aparece su hermanastra Francisca, él vuelve otra vez a escena. Se demuestra que no estaba muerto, solo se había ido de parranda. Y ya vuelve otra vez a ser el que era. Ya por fin deja de lado esas ideas de Manfred von Karma de hacerlo todo perfecto, de ser perfecto, de no perder nunca y de demostrar cómo sea que la persona que están juzgando sea culpable, porque tu trabajo como fiscal es que esa persona sea culpable. Eso ya lo ha olvidado. Él va a seguir siendo fiscal, por supuesto, ha sido el trabajo de su vida y no puede cambiar a ser abogado así como así. De hecho, él mismo ni quiere, o sea, le ha gustado ser fiscal y puede ayudar de la misma manera que siendo abogado. Entonces, cuando aparece Francisca, aparece como era él al principio del juego, como una persona que busca la perfección, que no quiere perder y que hará lo que sea para no hacerlo. Entonces Edgeworth se ve a sí mismo reflejado en ella e intenta ayudarla de alguna manera. De hecho, al final del segundo juego se ve ahí esa escena tan emotiva entre Edgeworth y Francisca, que bueno, no voy a destripar porque estamos hablando únicamente de Edgeworth hoy.
El caso es ese, que vuelve otra vez a ser quien era, que vuelve a ser una persona que busca la justicia y se convierte en un grandísimo personaje de la saga y mi favorito también. Y eso ha sido todo sobre este maravilloso personaje. Así que si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, comentad, campanas, sobre campana, no, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.